las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más nos podemos encontrar en este tiempo, en esta noche, para poder edificar su vida y poder llegar con la palabra de Dios a su corazón, y luego también, pues por supuesto, al mío, de igual manera, a lo que Dios nos quiere llevar, nos quiere enseñar en tiempos como estos. Yo quiero que prestes mucha atención. Saludamos la iglesia en Venecia. Gracias por estar atentos a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere enseñarnos. Y no solamente la iglesia en Venecia, sino a todos los que
de una manera diligente escuchan este mensaje para poder aprender a caminar y poder enfrentar las batallas o las vicisitudes en la vida. Para esto quiero invitarle para que usted vaya en el libro de Proverbios al capítulo 1. Vamos a leer un poco el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer algunos versos del capítulo 1. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy bien. Nota conmigo todos los para que utiliza los versículos. Dice para entender, para conocer, para recibir, para dar, para entender. Utiliza 6 paras los versículos que acabamos de leer. Ahora, cuando vamos al libro de Proverbios, nos podemos encontrar que Proverbios es una colección de máximas morales para nuestras vidas. ¿Sabes qué contiene el libro de Proverbios? El libro de Proverbios contiene instrucciones acerca de la manera de nosotros como seres humanos correcta de vivir en tiempos como estos. También está conteniendo discursos breves sobre sabiduría, justicia, templanza, trabajo, pureza, etc. Nos encontramos con todo eso. Ahora, en estos dichos concretos y expresivas que se describe un gran contraste entre la sabiduría y la insensatez, entre la justicia y el pecado, nos encontramos en el libro de Proverbios. Ahora, nota que el Proverbios está hablando de consejos. Bueno, el título del mensaje te lo voy a dar es consejos de acuerdo al propósito de Dios. ¿Qué es un propósito? Un propósito es una determinación firme de hacer algo. Dios tiene propósitos en su palabra para con nosotros los seres humanos. Y el propósito de Proverbios es enseñar, que nosotros podamos adquirir sabiduría, ser sabios. ¿Sabios para qué? Sabios para tomar decisiones en un empleo, sabios para gobernar la casa, sabios para poder manejar las finanzas también. Entonces necesitamos tener una vida prudente y en medio de todo esto, de esa prudencia, hacer lo que es correcto. Nosotros los seres humanos continuamente nos estamos equivocando y el escritor, que es Salomón, nos está dando consejos de acuerdo a todo lo que él vivió. Salomón vivió tantas cosas difíciles. De hecho, cuando su padre muere, entonces Salomón está en un lugar orando y Dios le dice a Salomón, le dice, pídeme lo que quieras y lo que quieras te daré. Su padre le había dejado buena solvencia económica y Salomón hubiese podido pedir
más riquezas. Pero ¿sabe algo? Que Salomón no pide más riquezas. Salomón lo único que dice es que le dé sabiduría y entendimiento. ¿Sabe que nosotros en estos tiempos necesitamos ser sabios para todo lo que enfrentamos en la vida? Necesitamos el entendimiento. Ahora, nota que el destinatario, o quiero llevarte a esto, el destinatario de estos consejos siempre era, es y será Israel. Ellos necesitaban ser sabios. Entonces, nota que Proverbios había sido escrito, el destinatario siempre es Israel. Y aparece con un título arriba. Yo te di un título del mensaje. Y recuerda que el título del mensaje es Consejos de acuerdo al propósito de Dios. Pero nota que aparece un título arriba. Y el título arriba que aparece es Motivo de los Proverbios. ¿Qué es un motivo? Un motivo es una causa. Escucha esto, que una causa que determina o está determinando la existencia de una cosa o la manera de actuar de una persona. Ese es un motivo. Me explico. Una persona actúa de acuerdo a sus motivaciones. ¿Cuál es la motivación suya? Todos tenemos motivaciones. Hay un motivo por el cual puedes estar emprendiendo un estudio, una labor, estás emprendiendo algo. Entonces hay algo que te motiva a hacer algo. Salomón nos está diciendo el motivo de los proverbios. ¿Cuál es el motivo de los proverbios? Enseñarnos a que nosotros en tiempos como estos nos conduzcamos bien y que nosotros como seres humanos podamos ser bien equilibrados en lo que emprendemos a hacer. Tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Una persona equilibrada le va a llevar a tener un buen carácter, un buen dominio de sí mismo. Ahora, la escritura utiliza, nota esto, dice, como te dije al iniciar, dice, para entender, para conocer, para recibir, para dar, para entender. Entonces, la escritura está utilizando ahí varias preposiciones, aquí en estos versos que te estoy diciendo. Y una preposición nos está indicando el origen, la procedencia, el destino, la directriz o dirección, el lugar, el medio, el punto de partida, el motivo para el que está escrito el proverbio, etc. El proverbio está escrito para, no porque dice para entender. Entonces, para es durante, excepto o mediante. Entonces dice para entender. Yo tengo que entender para qué yo estoy en esta vida. Entonces dice para entender. El escritor que lógicamente aquí Salomón está diciendo para entender sabiduría. ¿De dónde proviene la sabiduría? La sabiduría proviene de Dios. Nosotros los hombres podemos tener mucha sabiduría en los libros, en el estudio, en la universidad donde vamos. Podemos entender tantas cosas, podemos tener esa sabiduría. Pero esa sabiduría pues es provechosa, pero es mucho mejor cuando Dios está en esa sabiduría. Dice que la mucha sabiduría, el mucho estudio de la palabra o el mucho estudio de palabras, de tantas cosas que nosotros podemos entender, solamente traen cansancio. Pero cuando venimos a Dios, la sabiduría que usted estudia, valga lo que estoy diciendo, que usted estudia en la universidad, en el colegio, en los libros que puedes leer, esa sabiduría aferrada a Dios, esa sabiduría es perfecta, es grande. Ahora, Israel, que es el destinatario, era un pueblo
o era el pueblo, que aunque ellos habían salido de la esclavitud y Dios había sido bueno con ellos, ellos no sabían comportarse. ¿Sabes el por qué no sabían comportarse? Ellos salieron de un lugar llamado Egipto, habían enfrentado tantas cosas como lo hemos hablado en enseñanzas atrás, cuando miramos en la Biblia. Miramos que ellos habían salido, pero ellos no les faltaba esa formación. Y cuando ellos salen de allá, ellos no saben comportarse. Ellos enfrentan las diferentes batallas. Y ellos se volvieron durante todo el camino un pueblo nómada. Y después de ser un pueblo nómada, ellos llegan a ser algo bien especial, monarcas. Ellos empezaron a ser monarcas. Y Dios empieza a levantar príncipes, reyes. Ahora, uno de esos monarcas fue Abraham. Y fue uno de los primeros, vamos a decirte una palabra, te voy a decir una palabra, patriarca. Y fue jefe de una tribu nómada. Ahora, después del tiempo de Abraham, ellos ¿qué hacen? Empiezan a conquistar. Entonces, cuando entran a una tierra que Dios les había dicho que se las iba a entregar, esa tierra era Canaán, ellos tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones de vida sedentaria, mientras el proceso de ocupar la tierra continuaba. Entonces ellos tenían que entrar a ese lugar y se enfrentarían a tantas crisis. Y en medio de esas crisis ellos necesitaban ser formados. ¿Sabes qué hace la crisis con nosotros, los seres humanos? ¿Sabes qué hacía la crisis con ellos? Los formaban. Lo que pasa es que ellos no sabían enfrentar las crisis. Hoy de igual manera, nosotros como seres humanos a veces no sabemos enfrentar las crisis. Y cuando llega una crisis, corremos, nos desesperamos, decimos ya no más, yo no quiero más. Entonces no sabemos enfrentar las crisis que llegarían, que les llegarían a cada uno de ellos. Quienes enfrentaron crisis en medio de todas esas situaciones eran príncipes que Dios había levantado, como quienes, Saúl. Saúl enfrenta crisis y no sabe enfrentar esas crisis. Y esas crisis lo dejaron exhausto. Esas crisis no supieron, Saúl no supo enfrentar todas esas. Le faltaba carácter, le faltaba la fuerza. Y lastimosamente la Biblia tiene que hablar de Saúl, que fue un hombre que desobedeció a Dios. Otro que enfrentó crisis, David. David enfrenta crisis, David peca, David hace una cantidad de cosas, pero David reconoce las crisis que él enfrentó, los desaciertos que él tuvo, y por eso Dios tiene que hablar de David y decir, David, un hombre conforme al corazón, porque David enfrentaba cosas, David vivía tantas cosas, pero reconocía sus errores, reconocía sus defectos. ¿Sabes qué es lo que Dios anhela en estos tiempos? Que nosotros como seres humanos cometemos a diario errores, desaciertos, pero que nosotros reconozcamos todo ello y volvamos al pensamiento de Dios, porque la Biblia dice que en el mundo nosotros, todos los seres humanos en la tierra, vamos a enfrentar batallas, vamos a enfrentar cosas difíciles. Salomón enfrentó cosas difíciles y Salomón, al enfrentar cosas difíciles, Salomón con autoridad escribe Proverbios, y escribe este libro de Proverbios para que nosotros hagamos las cosas buenas que están escritas aquí en la Biblia, no para que hagamos las cosas difíciles y nos volvamos al Señor con todo el corazón. Ahora, aquí es donde llegamos a este periodo, otro tiempo de Israel. Israel, como bien te lo dije ahora, no se sabía conducir. Y Salomón,
escribe estos consejos. Yo te dije que el destinatario es Israel, pero este destinatario también somos nosotros hoy. Cuando tú y yo vamos a los 31 capítulos que tiene Proverbios, Proverbios empieza a ser un estilo de vida para nosotros, a poder conducirnos, a tomar sabias determinaciones. Mira, nota conmigo el versículo 2, dice, para entender sabiduría y doctrina. La palabra entender viene del intelecto, ¿Y qué es el intelecto? El intelecto es la facultad de la mente que nos permite a nosotros aprender, entender, razonar y tomar. Pero ¿sabe esto que te quiero hablar? A veces es tan complejo poder desaprender para aprender. Nosotros venimos de un contexto como esos, donde nos aprendimos cosas no las mejores. Nuestros padres nos enseñaron cosas difíciles, nuestros padres nos dijeron cosas complicadas y nosotros guardamos eso en el corazón. Y hoy tantas veces desaprender para aprender cuesta. Pero es lo que Dios nos está hablando a través del escritor. Entonces viene del intelecto para poder aprender, para poder razonar, para poder tomar decisiones en la vida que de acuerdo a las decisiones van a marcar nuestra vida. Nosotros podemos tomar decisiones correctas o determinaciones o decisiones incorrectas y eso va a marcar nuestras vidas. Ahora, Dios quiere que tomes decisiones juntamente conmigo. Y una decisión es que nosotros tomemos una determinación o una decisión determinada de una realidad. Me explico. Hay realidades que nosotros estamos viviendo, hay realidades que las tenemos y nosotros tenemos que aprender a tomar determinaciones en la vida, determinaciones en medio de estas crisis que estamos enfrentando. Seamos sabios, seamos correctos, entonces la gente va a venir a buscarte un consejo, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, todo este tipo de personas van a venir porque nosotros reflejamos la sabiduría de Dios. La mucha letra, dice por allá en uno de los pasajes, mata, pero el Espíritu vivifica y podemos tener letra con el Espíritu de Dios. La mucha letra mata, pero el Espíritu da vida. La palabra vivificar significa que da vida. Tenemos que entender sabiduría y doctrina. Nota como dice, para entender sabiduría y doctrina. Escucha esto. Sabiduría en un sentido práctico. ¿Qué es la sabiduría? Es la destreza y la habilidad. Cuando ya tengo el conocimiento de algo, el conocimiento práctico de alguna situación que esté viviendo, tanto humano como divinas. Cuando tenemos sabiduría, entonces en lo humano, en lo que nosotros vivimos, vamos a ser sabios y vamos a tomar decisiones correctas en la vida. Lo divino es lo de Dios, va a traer revelación a nuestras vidas. Ahora, ¿qué es doctrina? La palabra doctrina es instrucción. Eso significa instrucción. Es una enseñanza, es una disciplina, es educación. Los israelitas, ellos necesitaban ser educados. Aunque eran el pueblo de Dios, ellos necesitaban ser educados. ¿Sabes que nosotros necesitamos ser educados hoy? ¿Cuánto tiempo podemos llevar nosotros de leer la Biblia o de ser cristianos? Quizás 15, 7, 8, 20 o más años. Pero ¿sabe algo? Que no son los 15, los 18, los 20 años. Es la humildad con la que nosotros podemos aprender y entender tantas cosas que vivimos en la vida. Entonces me va a ayudar a entender, a tener disciplina. Eso me va a ayudar a educarme, a educar mis hijos, a educar todo lo que nosotros
vivimos y enfrentamos. Ahora, el pasaje está diciendo, dice, para entender sabiduría y doctrina, versículo 2. El versículo 2, la parte B dice, para conocer razones prudentes. ¿Qué es conocer? Es conocer lo que yo tengo en mi mente o en la mente. O sea, yo puedo tener tanta información sobre algo, sobre alguien, pero yo necesito la revelación de Dios para poder avanzar, para poder caminar. Nota el versículo 3. El versículo 3 dice, una vez más, para recibir. Para recibir. ¿Para recibir qué? El consejo de prudencia. Yo tengo que ser prudente al hablar. Sabes que a veces nuestro hablar, a veces decimos cosas que destruyen y tenemos que ser prudentes para hablar, para poder expresarnos. Entonces dice el pasaje, para recibir. O sea, es tomar el conocimiento de algo que comunica mi vida. ¿Qué estoy comunicando yo con mis labios? Lo que comunico yo con mis labios es lo que hay en mi mente, es lo que hay en mi corazón. La prudencia es la capacidad, porque dice, para recibir el consejo de prudencia. Y es la capacidad, escúchame esto, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos. Yo tengo que pensar antes de actuar, antes de obrar, antes de decir o de tomar alguna decisión o en un acontecimiento o en una actividad sobre los riesgos, porque lo que yo exprese, eso va a tomar riesgos en nuestras vidas. En otras palabras, es discernir, distinguir lo que está bien de lo mal. ¿Cómo es nuestro comportamiento afuera? ¿Cómo es nuestro comportamiento en casa? ¿Cómo son nuestras actitudes? Nota el versículo 4, dice, para dar sagacidad. ¿Sagacidad a quiénes? A los simples. ¿Qué es sagacidad? La sagacidad es una habilidad para comprender las cosas. ¿Cómo te están diciendo las cosas? Entonces estás en un diálogo por ahí con tanta gente. Entonces que tienes que ser sagaz para comprender el significado de las cosas y percibir con claridad a lo que conlleva todo esto. Mira el versículo B del capítulo 4 de Proverbios. Dice, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Está hablando de jóvenes. Vamos a decir que sean jóvenes en edad. ¿Qué es cordura? Es la capacidad de pensar y obrar con buen juicio. Es no perder los estribos en medio de una aflicción. Pero tantas veces nosotros como seres humanos perdemos los estribos en alguna situación, y cuando perdemos los estribos decimos palabras, tomamos acciones, tomamos cosas que no nos van a llevar a nada bueno. Entonces tengo que reflexionar sensatamente, siendo responsable de mis actos. Escúchame esto. Versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Cuál es el sabio? Es el inteligente. Proverbios dice, dale consejos al sabio y se volverá más sabios. Hay consejos de exhortación, pero nosotros podemos dar esos consejos y exhortar al sabio. Entonces el sabio se volverá más sabio, se volverá ingenioso, es decir, prudencia. El que es sabio se le llama la atención y medita en ellos. Mira Génesis, capítulo 37 del libro de Génesis. Quiero leer 2 versos con usted. Capítulo 37, versículo 10, versículo 11. Dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos. ¿Quién contó? José. Contó a su padre y a sus hermanos los sueños que él había tenido. Y su padre le reprendió. Escúchame esto. Su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste?
pero se lo dijo con voz un poco fuerte. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y a postrarnos en tierra ante ti? Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia. ¿Sabe algo? A veces nuestras reacciones reflejan lo que nosotros somos. Sus hermanos, cuando José les dice los sueños, entonces sus hermanos, ellos reaccionaron de una manera tan fuerte y le dijeron, ¿acaso nosotros seremos tus esclavos, los hermanos de José? Pero dice, y sus hermanos le tenían envidia. Esa envidia les llevó a reaccionar tan fuerte. Luego dice, mas su padre meditaba en ello o en esto. Esto me gusta. Dice, mas su padre meditaba en ello. La pregunta es, ¿cómo reaccionas tú frente a alguna situación de la vida? ¿Reaccionamos fuerte o meditamos en lo que vivimos? Pues es mejor la segunda parte, meditar en lo que estaba meditando, valga la palabra, su padre, no en la envidia que tenían sus hermanos. Cuando nosotros reaccionamos fuerte, nos destruimos nosotros, destruimos lo que hay a nuestro alrededor, perdemos el horizonte, tomamos decisiones incorrectas. Ahora, la palabra sabio viene de sabiduría y es sinónimo del que es piadoso, del que lee, del que medita, del que estudia, para sacar ¿qué? Reglas para la vida. Nosotros tenemos que sacar reglas para la vida. Continuamente nosotros los seres humanos nos estamos equivocando. Pero de esas equivocaciones nosotros podemos aprender y eso nos ayuda para poder darle un consejo a aquel familiar, a aquel vecino, a aquel amigo, a aquel compañero de labores, en fin, nos lleva a esto. Entonces, versículo 6. Quiero finalizar diciéndole, porque nota el versículo 6, utiliza otra preposición y está la palabra preposición es para. Nota las preposiciones, para entender, proverbio y declaración. O sea, para entender el consejo. En otras palabras, para quitar lo que habíamos aprendido antes, desaprender eso y escuchar el consejo. Salomón, el tercer monarca de Israel e hijo de un gran rey como David. Primera Libro de Reyes, en el capítulo 3, versículo 5 del primer libro de Reyes, capítulo 3. Nota esto, como dice el pasaje, versículo 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón, ¿dónde? En Gabaón. ¿Cuándo se le apareció? Una noche. ¿Cómo se le apareció? En sueños. Nota lo que te estoy diciendo. Se le apareció Jehová. No, recuerda que hace algunos días te dije que que Jehová significa el autoexistente. Y se le apareció Jehová, ¿a quién? A Salomón. ¿Dónde? En un lugar llamado Gabaón. ¿En qué momento? Una noche. Y en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Te lo dije al abrir un poco la enseñanza. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Le recordó que David era su padre, porque él anduvo delante de ti en verdad. Fascinante esto. Le dijo, en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Tres cosas le dijo. Él anduvo delante de ti en verdad. Nosotros tenemos que andar en la verdad en estos tiempos. El enemigo, Satanás, quiere venir a truncar la palabra de Dios y decirte cosas que son incorrectas.
Tú y yo tenemos que caminar en verdad, en la verdad. La verdad de Dios es su palabra. Tenemos que caminar en ella. ¿Y Dios qué dijo de ti y para ti? Dijo que eras valioso, que eras fuerte. Tienes que caminar en la verdad, no dejarte truncar, no vender, escúchame, los absolutos. La palabra de Dios está llena de absolutos y esos absolutos tenemos que tenerlos siempre guardados en nuestros corazones y llevarlos a la práctica. Entonces dijo, delante de ti en verdad, en justicia, 3 cosas, y con rectitud. Te he estado hablando días atrás que podemos ser rectos en tiempos donde hay tanta maldad, hay tanta discordia, hay tantas situaciones difíciles. Podemos ser rectos. Y dice, de corazón. Me gusta lo que dice el pasaje, de la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca. ¿Qué es lo que está abundando en tu corazón? La palabra de Dios, los absolutos de Dios. Y luego dice, para contigo, con Salomón. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo, que se sentase en su trono, como sucede en este día. Versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven. Y le dice, no sé cómo entrar ni cómo salir. ¿Sabes qué noto en el pasaje? Humildad. Un joven, y le estaba diciendo, no sé cómo entrar ni cómo salir. Sabe que a veces no sabemos manejar actitudes o cosas o situaciones difíciles. Es tiempo que le digas al Señor en esta noche, que le digas al Señor, Señor, no sé cómo manejar esta situación, no sé cómo hablar. No sé cómo emprender, no sé cómo tener esto. Tenemos que decirle, no sé cómo guiar mis hijos, no sé cómo esto tenemos que decirle. Versículo 8 y le dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. Sabe que estamos en medio de una generación que va y viene. Estamos en medio de una generación tantas veces enferma, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Y le dice en el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Para qué? Para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Necesitamos sabiduría, necesitamos entendimiento, necesitamos discernimiento para poder juzgar entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿A quién tienes que agradar? ¿Lo que está en el mundo o tenemos que agradar a Dios? Agrademos a Dios para que Dios nos dé la sabiduría para poder tomar decisiones en medio de un mundo corrupto como esto. ¿Sabe algo? Usted y yo no nos la sabemos toda. Hay hombres y mujeres que tienen tanta letra que se la creen saber toda, pero solamente tienen letra. No tienen el Espíritu de Dios. Y Dios quiere que tú y yo tengamos el Espíritu Santo para que Él nos dé la sabiduría. Porque a veces nos creemos sabelotodos. Y hay gente por fuera que se las creen sabérselo todo. Y se cierran a las cosas que Dios nos está enseñando. Y tantas veces no aceptamos la disciplina y se niegan a aprender o nos negamos a aprender. Salomón llama a este tipo de personas necias. Son personas necias. Y sabes que tenemos que ser receptivos al consejo, siendo humildes, buscando el consejo de Dios, buscando el consejo de un hombre, de una mujer de Dios, y el único que lo sabe todo es
Dios. El único que nos puede enseñar por su palabra es Dios. Nosotros sin Dios no somos nada. Él, sin usted y sin este servidor, Él sigue siendo Dios. En otras palabras, somos usted y yo los que necesitamos de Él. Y le necesitamos en tiempos como estos, porque los tiempos están bien fuertes, bien complicados. Yo quiero finalizar este tiempo diciéndole a usted en qué te está faltando sabiduría. A usted y a mí. En guiar, en enseñar. Tenemos que dejarnos enseñar para poder enseñar. ¿En qué nos está faltando sabiduría? Necesitas sabiduría para manejar las finanzas. Necesitas sabiduría para guiar tu hogar. Necesitas sabiduría para tomar decisiones en medio de todo esto. Usted y yo la necesitamos. Yo quiero que tengamos un tiempo de oración y le digamos a Dios que nos dé sabiduría. Y qué mejor que ir a la palabra de Dios. Y qué mejor que ir a este libro de Proverbios. Quiero invitarte para que leas conmigo los 31 capítulos de Proverbios. Lee un proverbio cada día. El proverbio de cada día del mes. Proverbio 1, proverbio 2, hasta llegar al mes o al día 31 del mes. Y lo lee. Ahora, voy a decirte algo. No los leas, estúdialos. Y haz que esto se vuelva un estilo de vida para tu vida. Y verás cómo tu vida va a ser tan diferente en estos tiempos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Dios, por su fidelidad, por su grandeza en tiempos como estos, Dios. Tú no dejas de ser grande todos los tiempos. Señor, nosotros los seres humanos nacemos, crecemos y el día de mañana partimos y estamos marchitos como la flor del campo, Dios. Eso nos hace ver que nosotros no somos eternos en esta tierra. Tú eres eterno. Tú eres el Dios de todas las generaciones que hemos visto hasta hoy, que tenemos conocimiento de ellas. Nuestros antepasados, Señor, han vivido y tenemos antepasados que ya no están, eterno Dios. Abuelos, bisabuelos, padres, todos, muchos ya no están. Nosotros somos una generación diferente a esa generación. Pero somos una generación que estamos en medio de tantas cosas tan complicadas, Dios. Por favor, ayúdanos. Por favor, danos la fuerza para seguir y avanzar y proyectarnos hacia adelante y reproducirnos en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, Dios. Hoy nosotros tenemos que decirte, perdona nuestros pecados. Perdona los pecados de tu servidor, Señor. Y ayúdanos, Dios, para proyectarnos y seguir adelante y enmendar y avanzar y poder así, eterno Rey de Gloria, hablar de tu palabra a tiempo, pero también a destiempo, eterno Dios. Gracias, Señor. Enséñanos a entender, enséñanos a conocer, enséñanos a recibir para poder dar, para poder entender los tiempos, eterno Dios de gloria. A usted y solo a usted sea la alabanza. Yo bendigo cada oyente. Yo bendigo cada uno de los que ven este programa, Señor, sin falta. Padre, sé tú delegando sabiduría, entendimiento.
Señor Dios de gloria, no te pedimos más, no te pedimos riquezas, te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento, porque a la verdad es lo que necesitamos en este entonces, Dios. Danos junto con ello el discernimiento, y a usted y solo a usted sea la gloria. Bendigo a cada uno de ellos, Señor, que escuchan esta palabra. Muchas gracias, Dios. Te bendigo y te alabo en el nombre de Jesucristo. No es más, y déjame decirte que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Que pases un buen tiempo en el Señor. Dios te bendiga.